Continuamos con Enlace Internacional y como te había comentado en un principio, hay varios temas chiquitos que queremos hacer una referencia concreta, pero por ahí para nosotros no es sencillo, pero para esto tenemos una amiga de la casa que todas las semanas nos acompaña, es Ana Vanessa Cárdenas, politóloga internacionalista, que nos ayuda a entender estas cuestiones coyunturales de una forma bastante más práctica. ¿Cómo te va, Ana Vanessa? ¿Cómo Hola estás? Ana Vanessa, bienvenida. ¿Qué tal? Muy bien, como siempre, con mucho gusto de compartir con ustedes. Muchas gracias. Vanessa, hacíamos referencia a la Asamblea General de la ONU que se ha desarrollado entre el 19 y el 26 de este mes y ha dejado varios títulos. ¿Qué conclusión te deja a vos esta Asamblea General? Pues mira, yo retomaría las palabras iniciales de Guterres, del secretario general, que creo que fueron pues un marco importante para iniciar, pero también que lo ocurrido durante la Asamblea General pues fortalece esta idea de que estamos ante un panorama mundial en el cual también podemos ver que el autoritarismo pareciera que está de moda, que está volviendo fuertemente y creo que dejó justamente ver eso, ver que hay una gran división, que los esfuerzos por el multilateralismo pues se ven débiles, incluso la ausencia de los miembros del Consejo de Seguridad, el poco interés que hubo en algún momento en escuchar a algunos dirigentes latinoamericanos, como fue el caso de Petro, incluso al mismo Gabriel Boric de Chile. Y bueno, pues por otro lado también empezó a verse ahí fraccionada alguna relación como la de Canadá con la India. Y que bueno, pues detonó ya en este incidente diplomático que tienen hoy por hoy después de la muerte de este líder separatista que ocurrió en los últimos meses. Así que bueno, pues me parece que hubo temas importantes en los cuales pues fueron muy sensibles para poder lograr llegar a un cierre conjunto como fue el de Ucrania, donde fueron Ujú. bastante diplomáticos y eso pues también demuestra que la ONU le urge pues una reformulación, ¿no? Empezando por el Consejo de Seguridad para pues tener acciones coordinadas que tengan un poder ejecutivo mayor. Mm, Justamente sobre este tema que decías, la referencia de los jefes de Estado y los presidentes presentes, hubo una gran cantidad. Ahí la crítica estuvo dada de las pocas mujeres representantes de los estados que estuvieron, incluso menos que en la última reunión, una veintena solamente, pero se empezó a hablar justamente de un nuevo orden mundial del sur global. ¿Vos ves esta perspectiva? Sí, este sur global que veo y creo que es una de las cosas que tenemos también que poner atención en los últimos, las últimas reuniones que ha habido, como la de los BRICS, como la Asamblea General, donde una India que ya hoy tiene la población más grande del mundo, empieza a dejar ver que va a tener una política más agresiva, una política exterior que busca no solamente participar como una potencia en la misma, sino ejerciendo y creando e imponiendo sus propias leyes y sus propias reglas del juego. Y eso, claro, que marca un nuevo paradigma del orden mundial, sobre todo en torno al sur. Bien, Vanessa, en relación, ya te cambio de tema, te llevo a otro tema, porque ha sido muy importante que, digamos, los distintos planteos y abordajes que se han dado sobre el conflicto de Nagorno-Karabaj. Queríamos saber cómo ves vos el conflicto, sobre todo en relación a las últimas decisiones políticas que se han tomado y a los distintos posicionamientos que habían tomado también militarmente. Y sobre todo por lo que ha pasado en las últimas horas, que es que ya anunciaron que a partir de enero del 2024 24. deja de existir Nagorno-Karabaj. Y esto tiene que ver con el posicionamiento de Azerbaiyán. Sí, así es, pues desafortunadamente ha sido una región de gran inestabilidad. Recordamos que fue una región autónoma
dentro de Azerbaiyán, cuando existía la Unión Soviética. Después queda bajo el control de algunas fuerzas étnicas armenias, estuvo ahí reforzando también el ejército armenio, y bueno, pues han tenido una serie de conflictos, y después de una guerra separatista que duró varios años y que termina en el 94, bueno, Azerbaiyán recupera una parte del territorio y otro queda bajo el control de grupos armenios. Incluso tuvimos ahí la mediación muy importante de Rusia para tener este acuerdo inestable, vulnerable de paz que se había tenido, y que finalmente pues ha concluido después de 3 años con el dominio total de Azerbaiyán. Aquí vemos uno de esos casos en que la comunidad internacional de alguna manera pues ha sido poco activa, ¿no? De alguna manera se ha considerado que dejaron abandonado a Nagorno, y bueno, pues ante los ataques y la fuerza asimétrica de Azerbaiyán, pues hoy finalmente la población armenia empieza ya a evacuar y entra en este acuerdo de que desaparecerá la autonomía a partir del 2024, así que seguimos viendo pues luchas por el territorio, poblaciones divididas, ¿no? Como prácticamente en la Edad Media seguimos con los mismos conflictos, y justamente una comunidad internacional y organismos internacionales poco débiles y poco enfocados en realmente resolver problemas donde no hay intereses de las grandes potencias en juego. Y ahí se notó también el juego de Rusia, que siempre acompañó a Armenia y ahora en los últimos tiempos como que se corrió. De hecho, los militares que estaban en tierras de Nagorno ni siquiera participaron, y el apoyo de Turquía a Azerbaiyán. Así es, y bueno, pues efectivamente es un momento además coyuntural que aprovecha Azerbaiyán, ¿no? Donde la comunidad internacional, donde Rusia está enfocada prácticamente todo el esfuerzo en Ucrania, y bueno, pues aprovechándose de esa situación y de que prácticamente, como ha dicho Nagorno, pues queda abandonada su suerte, pues empiezan con esta acción muy rápida que en pro de salvaguardar la integridad de la población, pues acaba con prácticamente la rendición y la desaparición de Nagorno-Karabaj. Bien, en relación a lo que es la posición de Armenia en cuanto al conflicto, ¿crees que esto va a quedar estable o crees que puede llegar a reactivarse con el paso del tiempo? Pues son todo este territorio de estas hot points en las relaciones internacionales, que históricamente son territorios en disputa, y que lo que vemos ahí prácticamente es una baja en la escalada de violencia, pero no acuerdos de paz que dejen tranquila ni a la población local, ni a los armenios, ¿no? Que están en su propio territorio, y que al ser acuerdos tan endebles y tan forzados, pues son poco duraderos. Entonces veremos tal vez, ¿no? Pensando en otro tipo de conflictos que han ocurrido en los Balcanes, por ejemplo, pues ceses al fuego momentáneos, y que en 2, 3 años pues vuelven a ser focos de violencia y de incertidumbre en la región. Bueno, cambiamos de tema para hablar de lo que pasó en Gran Bretaña y esta movilización masiva para terminar con el Brexit y volver a ser parte de la Comunidad Europea. Hace ya muchos años que se vienen dando manifestaciones, pero muy pequeñas, intrascendentes casi. Por eso llamó la atención la magnitud de esta movilización que se dio en los últimos días. Así es, pues una movilización que pintaba para estar bastante controlada, no ser tan masiva, y que poco a poco pues se va volviendo una de las más importantes manifestaciones en contra del Brexit, bajo las consignas y las frases de volveremos, y es muy interesante cómo decían devuélvanos nuestra estrella, como si les hubieran arrebatado algo, y gran parte de los jóvenes que estuvieron ahí lo que hablaban es que ellos ya no están teniendo las mismas oportunidades que, por ejemplo, sus hermanos mayores, o en algunos casos incluso sus padres, de poder desplazarse, trabajar y estudiar con toda facilidad en otros países de la Unión Europea, y pues realmente ha sido desgastante el proceso de salida de la Unión Europea.
Hoy tenemos que aproximadamente, de acuerdo a algunas encuestas, pues el 58% de los británicos está a favor de reingresar al Brexit, y en estos últimos días se ha incentivado y exacerbado este debate también por algunas declaraciones de laborista Keir Starmer, que dijo que él prometía, si llegaba al gobierno, reescribir el acuerdo del Brexit. No dijo literalmente que iba a regresar a Reino Unido, a la Unión Europea, pero sí reescribir este Brexit, y pues bueno, eso abre e incentiva estas movilizaciones a favor del regreso de Reino Unido a la Unión Europea. Sin Pero embargo, bueno, pues ya eso, pasaron Vanessa, ese proceso. ¿Cómo? ¿es posible? No, me parece que justo iba a eso. Ha sido tan doloroso, tan difícil, tanto el proceso para la Unión Europea como para los mismos ingleses, que pues no es una cuestión de ya me fui, ahora regreso. Sí. Y creo que la Unión Europea también le pondría bastante lineamientos, y pondría bastante complejo este regreso, pues porque sirve de ejemplo para otros. Ya teníamos por ahí a Polonia también, que en algún momento pues manifestó este interés también del Polexit, ¿no? De salirse. Así que pues creo que sería difícil, sería un proceso que igual les costaría y que en el corto plazo no veo probable. Bueno, de hecho, ahí en lo que vemos en las manifestaciones no están identificadas políticamente y no hubo una participación de actores políticos que pudiesen hacerse, digamos, tomar como bandera este reclamo. ¿Se puede entender, Vanessa, que la clase política, el sector político, trata de hacer vista gorda en el sentido de replantearse la discusión de una vuelta al Brexit? Sí, me parece que es verdad de alguna manera que no hay ningún actor político que quiera asumir de manera seria y abanderar la idea de que el Brexit ha sido un proceso pues para muchos equivocados, o que ha sido desarticulado. Así que bueno, pues este va a ser creo que va a ser una bandera para algunos políticos outsiders, o que están fuera de las encuestas, porque es un tema que se vuelve popular, que se vuelve electorero, pero que ya para tomarlo en serio va a ser mucho más complejo, y eso los grandes líderes políticos ingleses lo saben. Por último, te preguntamos por Ecuador. Comenzó ya la cuenta regresiva, están en campaña. Mañana va a ser el primer debate de los dos candidatos de la segunda vuelta. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué es lo que está pasando? Se sabe, según las encuestas, que Noboa, el outsider de la política, que ingresó después del primer debate y pudo llegar así a esta segunda vuelta, es quien tiene un mayor porcentaje de probabilidad de votos. Así es, pues unas elecciones muy esperadas, con mucha participación, tanto al interior del Ecuador como de la expectativa internacional, por razones pues muy desafortunadas, como fue esta cadena de violencia que incluso llega a terminar con la vida del candidato Villavicencio, y que han dado pues muchas vueltas. Estas encuestas, las expectativas, ¿no? Que pues incidentes tan fuertes y tan dramáticos como estos, desde luego que los mueven. Y bueno, estas imágenes que corrieron de la primera vuelta, de los candidatos asistiendo pues como si fueran una guerra, ¿no? Con chalecos antibalas, etcétera. Entonces, bueno, pues es una segunda vuelta que llama mucho la atención, a pesar de que la candidata correísta Luisa González gana esta primera vuelta. Bueno, pues hoy por hoy las encuestas demuestran que con el 55% se estaría poniendo por encima de ella este empresario de una corriente conservadora, Álvaro Noboa, muy joven, 35 años, la edad en que es electo también el presidente Boric, que es el presidente electo más joven. Y que bueno, pues va a tener
que tener una propuesta muy sólida, la ha ido tratando de construir, sobre todo en torno a temas de seguridad, como el reforzamiento o la modificación del sistema judicial, del sistema de cárceles y el combate al crimen organizado, junto con propuestas que ya lo abanderaban, como eran las reformas tributarias y incentivos también de tipo hacendario o tributario en Ecuador. Entonces, bueno, pues parece que él hasta ahora, ya sabemos que las encuestas nos dan muchas sorpresas, pero ya en esta segunda vuelta se coloca como ganador y recordar que además va a ser un periodo corto, solamente va a terminar el mandato al 2025, porque estas son unas elecciones adelantadas luego de que el presidente Guillermo Lasso pues recurriera a la muerte cruzada luego de algunas acusaciones por mal uso de fondos, corrupción, etcétera, y que con esto pues termina con su mandato y tiene que convocar estas elecciones anticipadas. Clarísimo, Vanessa, te agradecemos muchísimo el contacto y nos encontramos la semana que viene. Con mucho gusto, que tengan muy buen día a todos. Muchas gracias. Con nosotros Ana Vanessa Cárdenas, bueno, un repaso importante, ¿no? Exacto, de los temas principales que queríamos analizar con ella para que pudiésemos interpretar entre todos.